más amplia. Empecé a interesar mucho más como por tratar de entender ese lado de ellos sobre lo mismo que yo estaba viendo, pero cómo lo veían ellos, cómo lo relacionaban con otras cosas, cómo el ser pescador iba definiendo su identidad también, que era para mí muy interesante de ver. Y llegó un momento en el que tenía que decidir si continuaba como en si iba a continuar en esta ONG, pues o si iba a continuar como trabajando en este tipo de proyectos, como más del lado científico, o si ya quería hacer un doctorado. Entonces me incliné por hacer un doctorado, pero aprovechando como esa pasión naciente, como por entender esas relaciones de las personas con la comida, que hasta entonces no la había tocado, decidí hacer un doctorado en geografía. Entonces ahí fue cuando me fui para Reino Unido a hacer el doctorado en geografía. Fue con planeación urbana, pues es un doctorado en geografía, planeación urbana, y yo me dediqué en ese entonces, como digamos inicialmente el proyecto era con pesca en La Guajira, que es justamente desde donde les estoy hablando hoy, pero eventualmente yo me di cuenta que me daba mucha más curiosidad o que estaba mucho más interesada en tratar de conocer un poco más sobre la crisis y tratar de entender como otras ópticas de esa crisis. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer el doctorado, que me enfoqué más en la crisis humanitaria, en cuáles eran los orígenes, qué estaba pasando, cuáles eran las respuestas tanto de las instituciones como de las comunidades. Y ahí conocí un tema que ahora es como una de mis grandes pasiones, que es la soberanía alimentaria. Entonces fue ahí como yo llegué a la comida, ¿cierto? Como fui yendo como desde los peces hasta lo que hago hoy. Y entonces, bueno, eso es lo que soy hoy. Es como una bióloga mezclada con geógrafa y que le gusta mucho comer. Entonces, es por ahí que me voy. Les voy a compartir como una presentación. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Profesor Hugo Durán, sí, creo que iba a decir algo antes, el director. Bueno, buenas tardes. No, simplemente Hola. felicitar. Hola, sí, agradecer a Daniela por hacer parte de esto que para nosotros puede ser una antropología de la alimentación, una apuesta que lleva alrededor de 2 años explorando con el profesor Beleño este tema de la alimentación de los humanos, ¿no? Eh, entonces, fíjate que tu perfil es muy interesante, Daniela, porque reúne muchos elementos que permiten, pues que te van a permitir seguro decir cosas muy importantes sobre la alimentación, el alcance de la alimentación en determinados lugares y contextos que puede comer una persona, de pronto desde el punto de vista cultural, qué le permite comer, o el al mismo medio ambiente que le permite, o las políticas públicas que Mm, le permiten comer. Es decir, una cantidad de factores que giran en torno a la alimentación de un ser humano, ¿no? Políticas, sí. medio ambiente, en fin, ¿no? Entonces, esto está llegando a un buen puerto con el profesor Beleño. Yo estoy muy contento con esto. Se están haciendo muchas cosas. Fíjate que ahora para los 500 años de la ciudad de Santa Marta hay un proyecto muy interesante que está liderando ahí el profesor Beleño conmigo sobre la alimentación en la ciudad de Santa Marta. ¿Cuáles son Qué esas bien. técnicas, esas formas que hay en las cocinas de los barrios de Santa Marta? Entonces con eso Mm, también vamos a hacer algo bien interesante. Ya cada vez se van sumando más estudiantes. Y nada, Daniela, de verdad que para nosotros es muy importante los aportes que tú tienes para nosotros, de pronto hasta la vinculación que puedas tener en algunas investigaciones que está adelantando el profesor Beleño. Bueno, el profesor Beleño también felicitarlo. Ahora lo acaban de invitar en varias universidades a que cuente qué está haciendo, ¿cierto? Ya lo están mm, entrevistando en las prensas locales, nacionales, sobre lo que estamos haciendo en el programa de antropología con el tema de la alimentación. Entonces, nada, invitar a la gente, nuestros estudiantes, a los profesores, a investigadores, a que se sumen también a estas iniciativas que tenemos en el programa de antropología. Y Daniela, bienvenida al programa de ya. antropología de la Universidad del Ay, Magdalena. Y nada, aquí estamos atentos
seguramente a tu interesante intervención. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, tú podrías dejarme, me pide como autorización para presentar. Eh, Espera que no sé dónde es la autorización, pero ya traigo un técnico que Está necesito bien, está bien. para poder proyectar su presentación. La de ellos, no sé. La de ella. Tiene que darle aquí donde dice pizarras. Ujú. No, esto es simplemente, ¿quieren hacer una presentación en pizarra? No, esto no es pizarra. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya. Es en la pizarra. Y ya tengo que hacer aquí donde dice pizarra, donde dice Todos los participantes. todos los participantes Pero ya está ahí. o usuarios. Y ya está proyectando. ¿Ya estás proyectando, Daniela? No, porque me dice que no puedo, no Entonces, puedo compartir pantalla. tiene que ser que tiene que darle permiso. ¿Y cómo le damos este permiso? Cuéntame. Listo. No. ¿Dónde están los participantes? Daniela, soy yo. Listo. Dar los puntitos. Puede hacerla, puede ir a convertirla en una confitrión. Sí, dale. Listo. Que pruebe ahora. Dale pruebas. A ver. Y yo la voy contando, si no se puede compartir. Ya, tú me dices. Intenta ver. A ver. Nada, todavía no. Sí, ahí en compartir pantalla, no será. Sí, Pero ella. pero es que ya es confitrión. También, pero es que no se confitrión, ya debería de poder. Todos los Ah, sí. Listo. Dale. Dale, Daniela. A ver. A ver. Déjame ver acá. Ahora sí, listo. Sí. Gracias. Gracias, Joel. Gracias. Listo. Ahora ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Ya. Sí, sí se ve. Listo, está bien, gracias. Gracias, Margarita. Bueno, entonces hoy les voy a contar un poco sobre lo que fue como mi tesis de doctorado y luego, y también como un poquito, algo de lo que me gustaría hablar hoy es como que es algo que yo estoy segura que ustedes han visto a lo largo de del curso que el profesor dirige, y es como la comida es un gran conector o un área donde pueden llegar como muchas preguntas distintas. Y también como si tú miras, por ejemplo, áreas como que tú dices, no se me ocurre ninguna pregunta que esté vinculada a, no sé, inteligencia artificial y comida, estoy segura que hay alguien haciéndose una pregunta en eso. O sea, la comida está en todas partes y permite que hablemos de muchos temas. Y también que muchos temas hablen al tiempo, que es como lo que yo siento que es más interesante. Bueno, entonces, este fue el título de mi tesis, que fue básicamente cómo la soberanía alimentaria permitía recuperar otras redes de cuidado en las comunidades. Y para eso tomé como el caso central la comunidad Wayuu aquí en La Guajira. Bueno, partimos de tres principales premisas. Una, que es como lo que les dije ahorita, como que la comida es un gran hilo conector que permite mezclar disciplinas, mezclar problemáticas, mezclar curiosidades. Los estudios de la alimentación o las inquietudes que surgen permite que se crucen muchos campos distintos de conocimiento y que se cree conocimiento de unas formas un poco más creativas o distintas. También otra de las premisas que con las que quisiera comenzar hoy es que una pregunta de investigación, aunque nos la hagamos desde el punto de vista de la geografía o de la biología o del área que ustedes quieran, sí permite, y eso es como yo creo que es importante tenerlo en cuenta, permite que se combinen distintas metodologías y que se combinen distintas disciplinas. No porque estemos como hablando desde la antropología necesariamente tenemos que enfocarnos en teorías antropológicas o en metodologías desde la antropología,
sino que yo creo que vale la pena dejar siempre la puerta abierta para otras metodologías y otras formas de preguntarse o de explorar la misma pregunta. Y esta es como algo que yo aprendí como con el doctorado y que creo que el profesor Jorge está como en el mismo camino en el suyo, y es que los intereses o las pasiones personales sí pueden o incluso deberían encontrar un lugar en los espacios de nuestras propias investigaciones. Yo creo que muchas de las investigaciones que se hacen actualmente nacen de una curiosidad personal o de una historia personal o de una memoria o algo que de alguna forma nos marca y, y yo creo que eso es importante que esté ahí porque eso asegura que la investigación va a continuar y que la pasión va a estar ahí siempre, siempre. Bueno, entonces, ahora teniendo en cuenta como estas premisas, les voy a contar un poco sobre los puntos de partida para mi investigación doctoral y cómo se fueron desarrollando y cómo fueron incorporando otras teorías y otras prácticas y otras metodologías. Entonces, el punto de partida del doctorado fue como preguntarme, como les conté, a mí me empezó a interesar en un momento del doctorado, en los primeros meses, pasé como de interesarme por la pesca a querer entender primero como qué era lo que estaba causando la crisis en La Guajira. Entonces yo entendía que estaban ocurriendo cuestiones del cambio climático, que estaban ocurriendo cuestiones sociales como las migraciones o problemáticas de violencia o la sobreexplotación de recursos, pero además de eso yo sentía que debía haber otras causas detrás o que todo eso se estaba combinando y creando otras explicaciones a la crisis actual. También me preguntaba como por qué los guayús de esta región de La Guajira colombiana están viviendo este tipo de crisis y los guayú de, por ejemplo, de Venezuela la crisis no les golpeaba de manera tan fuerte, ¿cierto? Como siendo la misma comunidad, ubicada más o menos en un lugar con las mismas condiciones biogeográficas, están viviendo una situación de maneras tan distintas. También me preguntaba, pues que era como una curiosidad que estaba ahí, como una pulguita detrás de la oreja y era como, porque aunque hayan recursos humanos y económicos que están ahí dispuestos y disponibles para solucionar la crisis, eso no parecía ser suficiente, ¿cierto? Cuando comenzó la crisis se movieron un montón de recursos, vinieron un montón de agencias nacionales e internacionales aquí a La Guajira y a pesar de eso no pasaba nada, e incluso hoy no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, como esa pregunta de, bueno, y entonces si esto no se soluciona con plata, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y una de las grandes preguntas era, bueno, ¿qué está ocurriendo dentro de las comunidades? Porque entendía que las personas nunca se quedan quietas frente a una crisis, ¿cierto? Siempre están tratando de hacer algo. Entonces, quería tratar de explorar como qué estaba ocurriendo dentro de esas. Entonces, estos fueron como las, digamos, cuatro curiosidades o preguntas principales que fueron guiando la tesis. Y a partir de estas, como que fui construyendo como las metodologías, fui buscando las teorías que me iban sirviendo o no para ir respondiendo cada una de estas preguntas. Y creo que tener estas preguntas como más o menos claves, como muy bien definidas y estar dispuesta como a mezclar metodologías y autores, etcétera, permitió que mi tesis fuese como muy diversa en las metodologías y en las teorías y etcétera. Y en la manera como se escribía todo, como que permitió un proceso creativo un poco más amplio que cuando uno se ciñe mucho a un área u otra. Entonces, bueno, como tenía esas cuatro preguntas, tenía que encontrar al mismo tiempo como unas teorías que guiaran toda la tesis, ¿cierto? Algunas preguntas, por ejemplo, las podía resolver desde, no sé, estudios de la institucionalidad o algo así. Otras las podía resolver desde estudios del cambio climático, otras las podía resolver desde el punto de vista de estudios sociales, de conflicto, estudios de migración, o sea, como que cada área me iba a contar un pedacito de la historia, pero yo quería unas áreas o unas disciplinas o unas teorías que me permitieran conectar todas las preguntas que estaban surgiendo en el desarrollo de la tesis. Y luego, pues después de mucha lectura, después de muchas revisiones, de someter pues como lo que escribía a distintos ojos, fueron apareciendo estas tres conceptos o teorías o perspectivas
que fueron como centrales en la tesis. Una es como la ética del cuidado, otra es la ecología política y por último la soberanía alimentaria. Aquí yo creo que están ubicadas como en orden distinto. Entró primero la soberanía, luego vino la ecología política y la ética del cuidado la encontré casi que al final de la tesis. Esto también para decir como que en un proyecto de investigación uno nunca tiene, no necesariamente se tienen como todas las teorías claras desde el principio o todas las metodologías claras desde el principio. Muchas veces hay temas que van a ir llegando. A veces uno dice, no, llegaste retarde, ya no te voy a poder incluir, pero a veces sí da tiempo o a veces es tan potente lo que esa teoría o esa metodología tiene para decirte que vale la pena incluirla. Entonces, la investigación en sí nunca es un proceso como lineal que va de A a B, sino que en el medio ocurren un montón de cosas y uno se devuelve y vuelve a empezar. Y bueno, eso es un proceso normal. Entonces, estas teorías fueron apareciendo poco a poco. Primero, la soberanía que estuvo sí más presente desde el principio, la ecología política tal vez en el segundo año del doctorado y la ética del cuidado ya fue como casi en el tercer año. Otros enfoques que fueron guiando también esta investigación y que y a partir de ahí pues como que fueron guiando como mi carrera académica y profesional es como darle valor a lo cotidiano, darle valor a esas redes comunitarias que existen y a las redes que se crean alrededor de la alimentación, ¿cierto? Como que ahora como que en mi investigación siempre estoy buscando como estos tres puntos, ¿cierto? Lo cotidiano, cómo es, cómo ocurre, quiénes están qué ocurren en la vida cotidiana, cuáles son esas redes de personas y cómo se crean las redes alrededor de los alimentos. Otro de los puntos claves fue analizar cómo, cómo ocurre el cuidado, ¿cierto? Cuáles son estas funciones de cuidado que ocurren en cualquier contexto y cómo estas van cambiando o se van adaptando o van desapareciendo en un contexto de crisis. Esto me permitía una conexión como mucho más clara entre cómo lo cotidiano se afecta ante eventos como de grandes magnitudes como una crisis humanitaria. Me parece que lo cotidiano y el cuidado es como un gran espejo de eso y como de muy fácil acceso. Y finalmente había un argumento que siempre estaba como circulando y era que era muy crucial para mí identificar cuáles eran las causas de las pérdidas de estas redes y prácticas de cuidado y cuáles eran las respuestas de las comunidades, porque entendía que más que crisis climática, migraciones, y etcétera, todos estos puntos que les dije ahorita, habían otras cosas que se estaban perdiendo que no necesariamente estaban quedando registros y que también explicaban la crisis que está ocurriendo y que, bueno, que continúa ocurriendo y que de hecho, pues como que el que aún hoy exista este tipo de crisis y que aún hoy hayan comunidades, no solamente pues como en el país, sino en general como perdiendo, entrando en procesos de crisis, etcétera, tiene mucho que ver con esta pérdida de las relaciones cotidianas, ¿cierto? ¿Qué pasó para que estas relaciones dejaran de ocurrir? Y bueno, entonces estos fueron los enfoques y aquí les voy a contar como brevemente cómo se dividió mi tesis y más o menos como cuál fue el principal aporte de cada uno de los capítulos para ahora pasar a contarles un poquito más como de la metodología y de cómo se fueron mezclando enfoques y prácticas. Entonces mi tesis se dividió en tres capítulos. El primero era como explorando los orígenes de la tesis, de la crisis y ahí exploré, en el primero exploré, por ejemplo, cómo el impacto, cómo el extractivismo a gran escala, en este caso específico, como de las salinas de Manaure y de Cerrejón, estaban impactando las redes de cuidado. Entonces, una de las principales como argumentos o resultados de ese capítulo es que esta es una crisis humanitaria, pero es también una crisis de los cuidados. El segundo capítulo fue como cuál fue el rol de las instituciones y sus políticas en medio de toda esta situación, porque entendía que habían llegado cientos de instituciones nacionales e internacionales, todas ellas con mucha plata y con muchos recursos humanos y con muchas ideas tal vez, pero a pesar de todo ese movimiento de personas y dinero, pues las soluciones no se ven, ¿cierto? Entonces, ahí en ese capítulo lo que hice fue basándome mucho en la ética del cuidado. Hay una teórica que habla bueno, que existe el buen cuidado, que es como participativo, que es abierto, que es sensible, pero que también existe el mal cuidado, y es cuando ese cuidado es insensible, es errado,
excluye pensamientos, excluye otras posibilidades. Entonces, una de las principales conclusiones de ese segundo capítulo es que no todo el cuidado es bueno, que también existe el mal cuidado, y el caso de La Guajira pues es un buen ejemplo de eso, porque muchas de las políticas que se implementaron en ese momento y que aún se implementan se pueden catalogar como políticas del mal cuidado. Y por último, el tercer capítulo fue sobre la respuesta de las comunidades a la crisis. Ahí de nuevo, bueno, esto es muy importante, pues fue siempre muy importante para mí entender que las personas nunca se quedan quietas frente a este tipo de eventos. Y ahí exploré como qué estaban haciendo ellos, qué acciones estaban tomando y qué prácticas estaban haciendo como para responder a la crisis. El principal, la principal como aporte de este capítulo fue que muchas veces las comunidades usan como argumentos de la soberanía alimentaria para conseguir otro tipo de derechos. Es casi como si nos imaginamos como un caballo de Troya. Entonces por fuera parecía como que estaban pidiendo soberanía alimentaria, que estaban pidiendo fuentes de agua constante, que estaban pidiendo semillas o que estaban pidiendo restitución de ganado, restitución de tierras y todo eso parecía muy relacionado como con alimentación y soberanía y seguridad alimentaria, pero cuando uno abría la puerta del caballo de Troya se daba cuenta que es que detrás de eso se iban a permitir un montón de otros derechos, ¿cierto? Se iba a permitir como el derecho a la educación, se iba a permitir el derecho al agua, se iba a permitir el derecho a la participación, a la autonomía territorial, al control territorial, ¿cierto? Como cada vez que una comunidad se va quedando mucho más fuerte en términos alimentarios, cada vez que sus sistemas son más fuertes y su soberanía alimentaria es como está más establecida, es una comunidad como que a la hora de negociar tiene una posición muy distinta frente a otras que no tienen todo esto. Entonces, era para mí fue como muy interesante y muy bonito ver cómo se usaban un montón de argumentos, pero detrás de eso habían otras intenciones como mucho más amplias, mucho más grandes. Entonces, esa fue como la conclusión de ese capítulo. Y también, pues lo que para mí fue muy interesante de ver es que todas estas acciones que ellos tomaban, ¿cierto? Que estaban, digamos, escondidas dentro del caballo, eran unas acciones que permitían como conectar distintas áreas de la vida, ¿cierto? Entonces, el agua, la educación, los derechos sobre el territorio, la alimentación, la cotidianidad, ¿cierto? Como que todo esto se cruzaba de maneras muy ágiles por medio de las peticiones que ellos hacían, que aparentemente eran como muy, no sé, como muy inocuas, pues como que tú dices, no, están pidiendo solamente agua, pero mentiras que detrás de eso viene la posibilidad de un montón de otros derechos que se habían perdido, ¿cierto? Entonces, ese capítulo fue como uno que como que disfruté mucho escribiéndolo porque me permitió como celebrar todas estas acciones que las comunidades tomaron y toman en medio de este contexto de crisis. Bueno, este es como la, bueno, cómo se dividió la tesis y tal. Y la principal contribución, entonces, son como estas tres. Una es que, lo que les dije, ahora las comunidades guayú están usando prácticas y argumentos de la soberanía alimentaria para recuperar redes de cuidado. El cuidado y la soberanía son codependientes y se co-crean porque hay unas personas, pues hay unos teóricos y unas teóricas que se cuestionan mucho sobre quién viene primero, ¿cierto? Esa es como una duda constante, ¿cierto? El huevo, la gallina, ¿cierto? Es como una duda que tenemos en muchas áreas. Entonces se preguntaban como, bueno, ¿qué ocurre primero? O tú necesitas tener primero territorio y luego tú vas a tener soberanía alimentaria, o tú tienes primero soberanía alimentaria y luego tienes territorio. Y aquí también estaba la misma pregunta, como, ¿qué ocurre primero? Yo tengo unas redes de cuidado y a partir de ellas yo puedo tener soberanía alimentaria, o si yo tengo soberanía alimentaria, yo ya doy por hecho que tengo unas redes de cuidado, ¿cierto? Era como una duda que tenía ahí. La conclusión fue que son redes que se crean o sea, se co-crean y son codependientes. Entonces, si hay soberanía alimentaria, puede haber vías para que se creen redes de cuidado. A veces tú puedes empezar formando redes de cuidado y luego ir adquiriendo la soberanía y luego el territorio entra ahí también, porque esos son como temas, uno cree que no, pero eso está todo muy unido como territorio, soberanía, cuidado, esos son como tres grandes como temones en estos momentos, sobre todo en contextos de crisis, son bastante importantes. Entonces, una de las conclusiones fue que todo se va
creando y construyendo al mismo tiempo, que a veces el cuidado te da bases para que crees soberanía, a veces la soberanía da bases para que se cree el territorio, entonces, bueno, eso va todo junto. Y por último, como que lo cotidiano es un lugar muy potente desde donde emergen respuestas y acciones y propuestas que pueden ser muy transformativas en los territorios. Entonces, parecen acciones muy chiquitas, pero la verdad que yo creo que la constancia y sobre todo la necesidad de acciones de cuidado como todo el tiempo hacen que sean como acciones como muy poderosas. Bueno, entonces esas fueron como las contribuciones. Yo les voy a contar como un poco cómo fue el trabajo de campo y aquí como para ir mostrándoles cómo se van mezclando disciplinas, cómo se van mezclando pasiones, para ir llegando pues como a las conclusiones que les mostré antes. Entonces, bueno, en el trabajo de campo buscaba básicamente como explorar esos procesos socioambientales que llevaron a la pérdida del cuidado, de las relaciones de cuidado y la soberanía alimentaria en las poblaciones guayú. Entonces, para eso hice básicamente un trabajo etnográfico, me centré como en 3 ciudades principales en La Guajira, Riohacha, El Cabo de la Vela y Maicao. Esta elección de estas 3 ciudades fue, por un lado, como porque era más seguro, porque yo estaba haciendo trabajo de campo sola, entonces era como unos lugares que me permitían, tenía ciertos contactos ahí, entonces me permitía como tener una red que me cuidara, ¿cierto? Porque siento que también es muy importante como pensar en el autocuidado a la hora de la investigación. Y también porque son puntos en donde cruza todo, ¿cierto? En el caso de Riohacha es donde está la sede de todas estas instituciones grandes, tipo FAO, el Programa Mundial de Alimentos o ICBF, pues como que ese es un gran centro de operaciones. Y también como todas las ayudas o apoyos que llegan de otras partes, pues llegan a Riohacha y de ahí se distribuyen, entonces me permitía como rastrear eso un poco mejor. También me interesaba cómo se iban recuperando, perdiendo y ganando las redes de cuidado. Entonces, ese también era como un punto muy central en el trabajo de campo. Ese lo iba como rastreando a través de las historias que ellos me iban contando, de las experiencias y tal. De nuevo, pues como muy etnográfico. Y también iba rastreando cómo estaban cambiando, cómo han ido cambiando los sistemas alimentarios para los pueblos guayú a lo largo de los últimos, yo puse más o menos desde los 80, que fue cuando comenzaron a llegar en masa como estos grandes proyectos, entonces desde los 80 hasta los 2020 más o menos, o sea, unos 40 años. Entonces era como también como muchas preguntas, líneas del tiempo, etcétera, como para que las personas me contaran cómo era antes, cómo está ahora, qué ocurrió en el medio, qué ingredientes entraron, qué ingredientes salieron porque también es que eso es un gran valor como de los estudios alrededor de la alimentación, es que te permite como ir rastreando, o sea, a través de una pregunta tan simple como qué comían antes y qué comían ahora, uno va detectando qué ingredientes se han ido perdiendo y luego tú vas rastreando por qué se perdieron esos ingredientes y por qué entraron los que entraron. Entonces, de repente uno puede estar hablando de relaciones internacionales, de cambio climático, de problemas de infraestructura, de ingeniería, como que sin darte cuenta, tú empiezas a cruzarte con otras áreas que te son muy útiles para empezar a responder las cosas que tú quieres o para darte luces sobre por qué camino seguir. Y bueno, y otro de los grandes como focos del trabajo de campo era identificar cuáles habían sido como las fuentes de esos campos, ¿cierto? Entonces hay unas muy visibles como Salinas de Manaure, ¿cierto? Evidentemente es una interrupción en un paisaje, en el caso de Salinas de Manaure, que es como la parte más grave, es que fue hecha en una zona de manglar. Los manglares funcionan como unas guarderías de animales, entonces ahí se crían probablemente ustedes ya saben esto, pero bueno, ahí se crían como camarones, como cangrejos, unos peces pequeños, a veces pasan ahí los tiburones bebés, pues como un ratico, entonces ahí se cuida porque quedan como protegidos de los depredadores y luego salen al mar. Cuando esas guarderías, estos manglares se van perdiendo, caen como el stock pesquero puede caer, entonces eso va a tener un efecto sobre la alimentación de las personas. Entonces, estos salinas de Manaure, que aparentemente pues es como simplemente poner a secar agua, si se hizo donde no se debía haberse hecho, sí tiene unos efectos directos sobre la alimentación de las personas. Y hay otros pues como grandes impactos en los territorios como en este territorio principalmente La Guajira como es Cerrejón.
que ese también pues me lo fui encontrando muchas veces durante el trabajo de campo y durante las entrevistas. La gente, si bien muchas veces ellos no estaban como directamente afectados por la mina, o sea, no vivían cerquita o no sentían pues como los residuos, etcétera, de alguna manera sus vidas fueron impactadas una vez llegó esta gran mina ahí a su territorio. Tuve algunas consideraciones metodológicas y éticas que fueron guiando como la investigación, como desde el inicio y a la hora de escribir también. Creo que es importante decir como que la ética no solamente debe acompañar como el ejercicio en campo, sino que también debe acompañar la hora de escribir también, como que eso debe estar siempre presente ahí. Entonces, algunos puntos que yo siento que son importantes. Uno es que los participantes son coinvestigadores en mis estudios. Otro punto importante es tener presente que existe más de una realidad. Nosotros vivimos en una, pero las personas viven en otra igual de válida. Entonces, eso permite que a la hora de llegar a campo, pues uno tenga una sensibilidad un poco más dispuesta a esto. Otra consideración fue que la tradición oral, los sueños, las emociones, los sentimientos, la forma como la gente relata su vida, son formas muy válidas de generar conocimiento, son formas muy válidas para construir cosas sobre eso y son canales muy importantes como para conectar la experiencia cotidiana con lo que ocurre afuera, que no necesariamente se ve a veces, ¿cierto? Como en el caso de Cerrejón o esto, puede ser que tú no lo veas todo el tiempo, pero tu vida y tus relatos empezaron a cambiar una vez llegan este tipo de obras a tu lado. También para mí es muy importante como crear relaciones justas y transparentes, entonces eso parte desde cómo uno entra a una comunidad, cómo decide salir de ella, ¿cierto? Con qué compromisos uno queda en estos lugares cuando uno decide o termina su investigación. Y otro punto es como la posicionalidad, como saber que si bien yo no soy, pues como dejar siempre muy claro que, que hay unos privilegios que me atraviesan, que hacen que la visión del mundo que yo tengo sea muy distinta y así como otras personas van a tener otras visiones del mundo también atravesadas por su posicionalidad, ¿cierto? Es como entender estos pluriversos en los que vivimos y tratar de adaptar eso o, o dejarlo registrado en la investigación de alguna manera. También una pregunta constante que yo no sé si ustedes se la han hecho en algún momento de sus prácticas de investigación, es que a veces uno quiere investigar cosas que uno no ha vivido, ¿cierto? A veces uno quiere investigar, no sé, sobre cambio climático, ¿cierto? Pero entonces yo nunca he tenido un momento de escasez de agua o cosas así. O a veces tú quieres investigar sobre migraciones, pero uno nunca ha migrado o bueno, uno quiere, no sé, explorar, no sé, cualquier otra cosa. En mi caso, yo quería explorar el hambre sin nunca verla y lo reconozco como un inmenso privilegio sin nunca haber sentido hambre. Entonces, eso también me generaba muchos cuestionamientos sobre qué tan sensible voy a estar, que cómo hacer que mis preguntas nunca sean violentas, nunca revictimicen, nunca generen tristeza, ¿cierto? Por más que sea un tema muy duro, yo creo que hay unas formas como mucho más suaves, mucho más sensibles e indirectas de ir tocando temas que no afecten pues ni a tus coinvestigadores o participantes, ni a ti también, ¿cierto? Porque creo que la investigación no es como una cosa que uno tenga un cerebro dedicado a esa y un cuerpo dedicado a la investigación y uno tiene otro cerebro y otro cuerpo para la vida, sino que es en el mismo cuerpo, entonces necesariamente te atraviesan las emociones, lo que la gente cuenta, los relatos a veces son muy duros, entonces también hay que saber cómo preguntarse si uno está dispuesto a este tipo de historias. Y si uno sí está dispuesto a saber este tipo de historias, ¿cómo la quiere saber? ¿Cierto? ¿Qué formas puedes tener para preguntarlas que no pongan en riesgo pues como a ninguno de los participantes ni a ti? Otra era como esta posición en inglés se dice como outsider, insider, es como los que están afuera y los que están adentro, entonces a veces uno tiene
yo siempre estaba como entre dos posiciones, ¿cierto? Como en aquella en la que yo no tenía ningún vínculo ni puntos comunes como con las personas de la comunidad, ¿cierto? Como que no era guayú, no soy de la Guajira, ta, ta, ta. Y había otros momentos en los que había como mucho compañerismo, mucha proximidad, como una relación, yo sentía que se estaba formando como una relación, entonces como que sí había unos puntos en común. Y siempre estaba como saltando entre estas dos posiciones, ¿cierto? Había momentos en los que yo me considero, pues en los que me sentía completamente alejada de lo que estaba pasando y otros momentos en los que sí entendía lo que estaba ocurriendo y participaba, y etcétera. Entonces, como esta posibilidad también como de estar saltando entre dos situaciones era también, en algunos casos fue una forma de autocuidado, porque en situaciones en las que me sentía como un poco amenazada o no estaba como muy segura, yo podía como volver a mi posición de científica en campo. Entonces como que listo, ya terminé aquí mi tiempo, me voy a ir sin, sin, sin tener que dar muchas más explicaciones que simplemente eso, como que estaba otra vez tomando ese rol. Entonces, creo que es importante como reconocer que si bien puede ser una desventaja, en algunos casos puede ser muy ventajoso poder ir saltando de una posición a otra. Y también permite como tener distintas perspectivas a lo largo del trabajo de campo y de la investigación en general. Otra de las grandes preguntas, yo creo que para todos, ¿cierto? Independientemente del área en la que estemos, como si estás trabajando en ciencias naturales o en ciencias sociales, es como cuándo parar, ¿cierto? Como cuándo parar de tomar muestras, ¿cierto? Que es lo que me ocurría cuando soy bióloga, como bueno, cuándo dejo de tomar muestras. Y cuando estoy en campo, en la parte social, es como bueno, cuándo paro las entrevistas, qué es lo que marca la última entrevista. Y también como esas, cuáles son las señales que va dando la comunidad para indicar que ellos están o no cómodos conmigo. Uno de los puntos, lo de cuándo empezar las entrevistas, en el caso de mi doctorado fue marcado como por les voy a contar como una pequeña anécdota que fue lo que me permitió a mí como decir, listo, creo que la comunidad está lista para empezar a hablar conmigo. Había un niño que desde que yo estaba haciendo trabajo de campo en el Cabo de la Vela, estaba como apoyando una escuelita mientras tanto. Cuando estaba ahí en esa escuelita, yo estaba ahí, llevaba como 2 semanas, yo ni siquiera había empezado el trabajo de campo, porque todavía yo sentía que las cosas todavía no estaban como suficientemente cómodos conmigo, etcétera. Y había un niño que todos los días él me decía, o sea, él no me llamaba por mi nombre, no me decía Dani ni Daniela, sino que me decía turista. Entonces todo el tiempo me decía turista, turista, no sé qué, no sé qué. Yo le decía, pero tú, ¿por qué me dices turista? No sé qué. Él me dice, no, es que tú eres turista, no sé qué. Hasta que pasaron 2 semanas y yo estaba ya un poquito agoniada porque yo decía, se me está acabando el tiempo acá y no he hecho ni una entrevista. Y hubo un día en el que este niño, en vez de decirme turista por primera vez, me dijo Dani. Entonces yo dije, yo creo que esta es la hora, o sea, él ya se siente cómodo conmigo, ya dejó de verme como una turista y creo que empezó a verme como una persona normal en su comunidad. Entonces a partir de ahí fue que empecé a hacer las entrevistas y siento que sí fue una muy buena elección como haber esperado eso y creo que como esa interacción o ese cambio, por más sutil que haya sido, fue como muy marcante y muy importante para mí para poder como comenzar con tranquilidad. Hay un punto que realmente hay que considerar, es que la suerte pues existe y hay suerte en campo. Entonces hay muchas cosas que pasan pues ya sea por exceso de o falta de suerte. Ese es un factor que está ahí, que a veces no es planeado, a veces no sé, no te ocurre algo y termina siendo mejor, o a veces tú estás ahí y ocurre todo, ¿cierto? En mi caso yo tuve muy buena suerte en campo, como que, o sea, me tocó un entierro, guayú, me tocó el nacimiento de una persona, me tocó como la menarquia de una niña, ¿cierto? Como que es la primera vez que ella menstrua, entonces como todo lo que ocurre alrededor, como 3 momentos de la vida muy importantes y fue pura suerte, ¿cierto? Por más que yo o sea, yo me habría gastado años planeando el campo perfecto para tomar estos 3 momentos y probablemente nunca lo habría podido hacer, fue pura suerte. Entonces, la suerte sí es un componente que está ahí presente, eh, como para que si se sienten con buena suerte en campo, pues aprovechen, porque puede ser una racha para hacer varias cosas. Y otro de los puntos importantes para campo era como cómo salir de la comunidad, cuándo salir y qué formas de retribución yo podía tener.
yo creo que es muy importante como desde el principio decir como cuáles van a ser tus alcances, ¿cierto? A mí me encantaría que una reclusión de mi campo hubiese sido como, no sé, dar una solución radical y definitiva para la crisis humanitaria, pero pues obviamente eso no me alcanzaría la vida para eso. Entonces, como ser muy honestos desde el principio, decir como, mira, voy a estar aquí 3 meses, eh, lo que yo no te puedo dar nada porque no tengo nada, pues como que soy estudiante y tengo una beca y ya, pero puedo hacer esto, puedo encargarme de esto, mientras esté aquí puedo hacer esto, una vez esté allá me puedo encargar de esto, pues como ser muy claro como en qué cosas puedes y no puedes hacer, porque es importante como no jugar con las expectativas de las personas, sobre todo cuando hacen parte de tu investigación. Bueno, entonces esas son como las consideraciones que tuve y algunas cosas metodológicas y otras éticas. Y, y ya, eso es lo que había preparado para hoy. Pero lo que me gustaría como que quedara es como la importancia como de la sensibilidad en campo, la importancia de estar abiertos a mezclar métodos, a mezclar formas de hacernos preguntas, a mezclar disciplinas, como entender que la investigación va a ir tomando unos caminos que no sabemos, muchas veces por suerte, muchas veces por mala suerte también, muchas veces se nos atraviesa una pandemia en el medio también y cambia todo. Entonces, como estar como dispuestos y dispuestas como a todo esto, creo que es importante. Y bueno, no, lo que estoy abierta como a preguntas o curiosidades o lo que quieran saber. Bueno, Daniela, muy amable, gracias. No, bueno. Eh, bueno, yo primero agradecerte por tu tiempo. Sé que estás por allá en unas condiciones del campo. Pensamos que íbamos a estar Sí. en otro momento, en otro contexto. Pero bueno, Sí, gracias. les voy a contar, cuando Jorge me invitó, yo le dije que sí, que seguro, yo iba a estar, yo vivo en Bogotá, yo le dije, no, yo voy a estar aquí seguro, y la semana pasada, el jueves, salió esta salida de campo a La Guajira, estamos muy cerca, y entonces estoy aquí, por eso es que, sí, por eso es que me conecté un poquito más tarde, y bueno, y sí, y por eso es que me ven como con el viento y ta. Ok. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia de campo. Yo lo que veo son, o sea, a mí me quedan dos enseñanzas. Uno, que las vocaciones sociales no dependen de las disciplinas, sino de la sensibilidad humana de cualquier profesional. O sea, uno. Ujú, Dos, que el trabajo comprometido está también directamente relacionado con el espíritu y con las motivaciones personales de cada investigador. Creo que eso, que uno emprenda una investigación en cualquier campo, debe estar también directamente tejido con las historias de vida de uno. Creo que eh, ujú. por lo menos con lo que me has dicho, lo he leído de esa manera y también por situarme en que este trabajo que estamos emprendiendo con el programa de antropología también es un asunto de mi vida como ser humano y la vocación también de querer hacer un trabajo comprometido con los territorios donde crecí y sobre todo también para mostrarle y presentarle a los chicos sabiduría, epistemología y filosofía de la vida. Te pusiste en silencio. Ok, Ya. entonces, gracias, gracias por todo. No sé si tengan preguntas ustedes. Dale, te digo, no, pero tienes tu idea. Ah, hola, muy buenas tardes. Disculpa, Hola. yo tenía una pregunta, no sé si puede ser posible
en el tiempo que nos queda, yo quería preguntarte como qué tipo de experiencias o qué tipo de creo que la palabra podría ser qué tipo de estudios vistes con respecto, por ejemplo, a la problemática de alimentación, que nos puedas hablar un poquito al respecto del, bueno, del tiempo de trabajo de campo que estuviste realizando, sobre todo para tu trabajo de doctorado. Puedo hacer un poquito, o sea, no sé si puede ser posible, pues, hablar un poquito sobre ese tipo de panorama, qué cosas viste, qué cosas pudiste hacer, por ejemplo. Creo que sería bastante chévere poder tener como esa noción de experiencia de primera mano. Gracias. Sí, sí. Bueno, bueno, respecto a alimentación y aquí en campo, como una de las, a ver, era un campo un poco distinto porque tenía una parte urbana y tenía una parte rural. Entonces esos eran también como dos elementos. Entonces cambiaba mucho la alimentación de un lugar a otro, ¿cierto? Y dependiendo de dónde estés también, como si estabas más como en la parte costera, pues la alimentación iba a ser muy distinta a como iba a estar en la parte urbana. Pero también como las dificultades para acceder a los alimentos, pues también iba a cambiar. Entonces se notaba mucho más la diferencia como en comunidades de costa o alejados a la ciudad, eran comunidades que la estaban pasando como más mal en términos nutricionales. Eso sí, sí era evidente. Pero al mismo tiempo eran comunidades como mucho más dispuestas o como a recuperar ciertos sistemas alimentarios. Tenían mucho más claros como qué necesitamos recuperar primero para comenzar a salir de la crisis. Entonces tenían mucha claridad, por ejemplo, en que necesitaban como pozos de agua, ¿cierto? Que lo de los camiones de agua, de los camiones cisterna, pues como que no eran una solución buena para ellos, mientras que las comunidades, por ejemplo, urbanas, no se preocupaban tanto por el agua porque pues la tienen ahí, ¿cierto? Es como de más fácil acceso. Entonces las que estaban como más alejadas eran como necesitamos un pozo de agua y a partir de ahí podemos empezar a crear, a producir no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces esa era como una gran diferencia, como que era primordial para cada uno de los lados. Em, Otra era como quienes estaban mezclados o quienes estaban preocupando como por estos temas. Eso sí era bastante homogéneo, era como se veían muchas más cabezas como femeninas tomando este tipo de decisiones o preocupándose por esto que hombres pensando en alrededor de la comida. Entonces también eso fue como interesante ver que el género sí juega un papel ahí también. Sobre pues creo que como eso. No sé si se me escapa una parte de la pregunta. Pues no, está bastante bien. Sobre todo, por ejemplo, estaba esperando escuchar algo con respecto a la alimentación, pero me gustó mucho ese papel de la preponderancia del género a la hora de actuar y sobre todo también la problemática del agua, que pues sabe que es es una problemática bastante directa. Entonces, pues nada, mil gracias por un poquito Oh, no, la no. explicación. ¿Alguien más? Ujú. Daniela, gracias. A mí también me gustaría comentar algo adicional a lo que ya han Sí, preguntado. No sé si me escuchan. sí, te escucho. Sí. Daniela, me parece muy interesante muchos aspectos que ha relacionado tú en tu presentación, pero me interesa bastante una, tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Por supuesto que todo lo que has mencionado de lo disciplinar es súper importante, pero yo me pregunto acerca del autocuidado, hasta dónde uno, ¿cierto? O hasta dónde puede cambiar el curso de la investigación cuando uno piensa en uno dentro de la investigación, ¿no? Hasta dónde piensa uno en la Ya, seguridad de sí. uno y por supuesto que debe ser eso elemental, ¿no? Pero hasta dónde puede investigar uno pensando en la seguridad de uno, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, no sé Pues mira, cómo lo ves tú hasta ahí. A dónde puedo ya, hacer campo, cuándo lo puedo hacer, si tengo una red de apoyo, si tengo una red segura. sí. Yo creo que eso es muy importante porque uno a veces sale a campo y no piensa mucho o sea, uno más o menos cuida de todos los demás, pero no necesariamente cuidas como de ti. Em, Yo siento, y a veces uno se pregunta, y es muy válida la pregunta como, bueno, entonces voy a dejar de hacer esto porque no me siento segura, y si es solamente una sensación y no es real, ¿cierto? Si no necesariamente va a pasar nada. Esos son como situaciones en las que uno sí tiene que decidir como qué camino va a tomar,
pero ahí es muy importante, por ejemplo, bueno, listo, yo puedo ir a a un lugar en el que nunca he ido antes, en el que voy sola, no sé qué, pero tal vez allá sé que me voy a encontrar con personas que ya conozco, o entonces puede ser que el trayecto sea sola y que tal vez esté desprotegida, pero llegando allá va a haber otras personas que se van a cuidar de mí. O cosas también como muy simples como no sé, como de la alimentación, inclusive en campo, ¿cierto? Como necesariamente hay que probarlo todo y si yo no estoy como dispuesta o si siento que no me va a caer bien o si tengo que prepararme para una jornada de, no sé, 3 meses en campo, en un lugar súper aislado, ¿será que sí me atrevo a probar unas cosas o no? Porque entonces eso puede o no restringir mi tiempo en campo. Entonces, si bien hay unas cosas que tú puedes decir como, "Ay, por cuidarme mucho me perdí de tal oportunidad o tal otra", si uno se pone a pensar como a futuro, yo creo que esa es la pregunta, como cuánto tiempo voy a estar aquí, listo, tal vez si yo voy a estar aquí en una semana, esté dispuesta a hacerlo todo, porque listo, en una semana más o menos se resuelven las cosas o tú te vas y listo, pero si tú te vas a quedar 3 meses o cosas así, pues ahí ya es muy distinto. Entonces creo que es como pensar en si es necesario o no, hasta qué punto puedes ceder, si tienes una red de apoyo de alguna forma que has construido y que te permite sentirte segura, si saltarte una experiencia puede sacrificar como tus resultados de campo o no. Eh, y también, pues yo creo que a veces uno comete muchas imprudencias en campo también, está bien, pues como que hace parte de la experiencia propia de hacer campo y después tú dices, nunca más haría esto, ¿cierto? Y pues yo me acuerdo una vez en campo, yo estaba en el Amazonas, estaba más o menos a, no sé, 16 horas en barco de una comunidad, o sea, estábamos 7 investigadores en un barquito, pues como haciendo un muestreo de peces, y estábamos a 16 horas en un barco de ver otras personas que no sean esos mismos 7. Y a nadie se le ocurrió llevar, por ejemplo, suero antiofídico. Entonces era como, bueno, pues fallamos demasiado todos. Eh, entonces, como a veces sí, claro, son como esas imprudencias, pero después de eso yo dije como, bueno, no, o sea, si voy a ciertos contextos, pues no me va a faltar suero antiofídico, ¿cierto? Como que uno aprende también de eso. Entonces, yo creo que son como estrategias que uno va adquiriendo con la experiencia y también que pueden ir cambiando, ¿cierto? Como, listo, tal vez en este momento yo no había estado dispuesta a hacer esto, pero ahora las cosas están distintas o viene un equipo más grande o hay una red cercana o etcétera, entonces ya sí me permito. Creo que es como pensar un poquito más como a visión panorámica del trabajo de campo y definir qué tan prudente es o no tomar cierta acción. Mm, Muchas gracias. De nada. Eh, ¿Alguna otra pregunta a ustedes? ¿O suficiente? ¿Sí? ¿Alguien? Daniela, bueno, para no tomar más de tu tiempo, agradecerte infinitamente por tu inteligencia, Creo que hay dos, María Fernanda y Valentina, creo que están con las manos levantadas. creo que ay sí, quedes atento. Hay personas conectadas también, Tranquilo. entonces ellas seguramente van a tener unas preguntitas. Están conectadas virtualmente. Adelante, jóvenes. Hola, mi nombre es Valentina Hola, Vizcaíno, de tercer semestre de antropología. Y pues yo, como soy hola, integrante también de Valentina. la comunidad de Chihuahua, tenía como una pequeña pregunta. Ujú. Eh, la cuestión era que si se te dificultó un poco al momento de hacer las entrevistas o en el trabajo de campo, al momento de que, pues teniendo en cuenta que estabas con guayús que hablan su lengua y que tú hablas español. Sí, no, Valentina, o sea, ese fue un gran punto, está siendo un gran punto ahora que retorné. Ahora estoy haciendo una investigación con transiciones energéticas y aunque no lo crean, hay preguntas de alimentación ahí en el medio. Y hoy, por ejemplo, tuvimos un encuentro y en el que estábamos con toda la comunidad y hay una persona que nos está sirviendo de traductora y estábamos como captando, los llevamos como a ver un parque eólico y queríamos como ver cómo ellos las ven y como sus primeras reacciones ante eso.
y ellos entre ellos hablaban y es muy, ¿cómo se dice? Da mucha impotencia como no entender nada de lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir como en el trabajo y en la investigación siempre, ¿cierto? Eh, ya sea pues porque es otra lengua o porque es otra forma de ver el mundo y entonces uno va a encontrar unas incompetencias, pues como unas incompatibilidades ahí. Eso en el trabajo de campo, ya sea pues como en el del doctorado o en el que estoy haciendo ahora, hay unas personas que tienen el rol como de traductoras. Entonces, lo que se hace, pues, o lo que yo he hecho es como que uno hace las preguntas, tú se las presentas, se las preguntas como a las personas que te van a servir como de traductoras y ves si ellas sí te están respondiendo como, o sea, si la pregunta sí quedó bien formulada o no, si la respuesta sí es como coherente con lo que tú estás preguntando. O sea, es como una forma de como de ver si esa pregunta sí quedó bien hecha o no. Y una vez tú confirmes eso con la persona que te va a servir de traductora, ya dejas que esa persona sea como la que vaya estableciendo los diálogos y te vaya, tú estás ahí, pues en el caso del doctorado, yo estaba como siempre al lado de la persona que estaba siendo entrevistada, pero pues la conversación ocurría entre la traductora y la persona que estaba siendo entrevistada. Yo tenía pues como un rol ahí como simplemente como de anotar como reacciones o cosas así, o cuando pausaban y me explicaban que habían hablado, como cosas así. Es como un poco como tomar distancia también, que puede ser incluso útil porque tú registras, por ejemplo, cómo cambian las expresiones de las personas o cómo se emociona uno frente a un tema, que a veces cuando tú estás hablando como que o estás como únicamente centrada como en el lenguaje, te pierdes como de todo lo demás. Y también yo creo que permite como involucrar a muchas más personas de la comunidad en tu investigación. Entonces, sí da un poco de impotencia, claro, no entender, pero al mismo tiempo pues hay formas de resolverlo y al final pues queda todo bien. Entonces así fue como he hecho y creo que así funciona bien. Ah, ok, ok, muchas gracias. De nada, creo que Greima tiene la mano Hola. levantada también. Ah, no, María Fernanda, sí. Bueno, no puedo prender mi cámara. Hola, buenos días. Buenas tardes, no puedo Hola, prender mi cámara porque estamos compartiendo tranquila. pantalla. Pero Ujú, pues mi pregunta se relaciona como a los objetos o a las prácticas que estudias. Porque ujú, cuando una estudia prácticas femeninas, es decir, que históricamente han sido invisibilizadas dentro de los estudios antropológicos y otros estudios de las ciencias sociales, uno se da cuenta, digamos, trabajar con estos asuntos, se da cuenta que hay un trabajo desde la investigación que, que implica llegar, sentir, revolverse, implicarse con la comunidad, y sobre todo en contextos de crisis. Personalmente, estoy trabajando en unos contextos de posconflicto y pues las consideraciones metodológicas que tú utilizaste en tu trabajo me hacen pensar en un dilema y en una angustia que yo había tenido de combinar metodologías. A mí me encantaría, porque, por ejemplo, mira, para ser más específica, por ejemplo, yo estoy estudiando las mujeres que cocinan, pero ya que no cocinan para sus hogares, sino que están inmiscuidas en unas alternativas económicas propias de estos contextos de posconflicto, ¿sí? Y entonces yo veía que había metodologías que no apuntaban a responder la pregunta de estas mujeres en qué momento llegaron a ser lo que son. Entonces yo dije, ok, eh, aquí me pueden servir las metodologías descoloniales, que se preguntan más como por esa condición de posibilidad, pero claro, estamos hablando de un tema que lo atraviesan teorías que son más ecología política, ecología cultural. Entonces, desde tu experiencia, mi duda iba hacia, desde tu experiencia, ¿cómo fue eso de combinar metodologías en un tema como la comida, en contextos muy específicos de crisis y de conflicto o de quizás por conflicto? Pero cómo jugaste con eso? Porque a veces las teorías y las metodologías
parecería que te apuntan a un camino y parecería que te mostraran un solo camino o que te mostraran. Entonces, ¿cómo fue ese juego? Aparte que tú estabas en un contexto muy distinto a tu lugar de común, entonces, ¿cómo fue? Quisiera que me contaras, me contaras. Gracias y muchas gracias por mostrarnos tu trabajo de esta manera. Para mí ha sido muy, muy revelador. Gracias. Ay, no, no, gracias María Fernanda por tu pregunta. Bueno, mira, primero yo creo que no hay que tener como miedo a mezclar esas metodologías. Yo creo que las fronteras son, pues como que son muy borrosas a la hora de hacer investigación, porque que tú misma lo has visto en tu campo, como que tú dices, esta pregunta me la respondería muy bien la ecología política, o esta pregunta me la respondería muy bien, qué sé yo, la ingeniería de circuitos, como que hay preguntas que tú sabes que hay unas disciplinas que te pueden traer aportes a ella o que te pueden como gráficamente mostrar las cosas de una manera mucho más claras. Entonces yo creo que no hay que tener como miedo a mezclar esas cosas. Tú vas a encontrar una muy buena justificativa para responder por qué elegiste esa metodología u otra para explorar algo. Em, no, yo creo que vale la pena como también como pasarla bien en el doctorado, pues, o bueno, en tu investigación en general, como que no siente porque elegiste el doctorado en antropología, entonces tú tienes, o la maestría en antropología o la carrera en antropología, como que todas las teorías que tú tienes que coger o todas las personas que tú tienes que leer tienen que ser necesariamente de estas áreas. Yo creo que entre esas áreas se comunican mucho, ¿cierto? Como que uno no necesariamente lo ve, pero cuando te pones a ver como los inicios de una teoría o cómo nació algo, tú te das cuenta que hubo mucha mezcla de muchas disciplinas distintas. Entonces, eso ya ocurre, ¿cierto? Ya que tú lo puedas trasladar a tu investigación es una opción que tú tienes ahí y que muy probablemente la vas a poder justificar. En mi caso, yo creo que no tuve como mucho miedo de mezclar disciplinas nunca, básicamente porque yo venía de otra disciplina, o sea, yo ya venía muy mezclada. Ya venía pues como de biología, a estudiar en geografía, el doctorado en geografía. Entonces yo ya venía así, ¿cierto? Ya venía como con otra cabeza y yo creo que eso me permitía como estar mucho más tranquila con esas decisiones. Creo que me habilité a eso desde el comienzo y nunca recibí ninguna crítica por eso, pues como todo lo contrario, muchas personas eran como que les llama la atención la manera como combinaba enfoques o como miraba. Hay muchos momentos en los que la biología se me hace mucho más útil para entender cosas o para poner las gráficas, como esquematizarlas, y otros momentos en los que las ciencias sociales me permiten entenderla de una manera mucho más profunda. Entonces, no sé, en cambio climático, uno puede leer como todas estas cosas así grandes de IPCC y las proyecciones y no sé qué, pero luego volcarte a leer qué está diciendo la antropología sobre el cambio climático y ver cómo esas cosas se combinan y tal. Entonces creo que no tengas como miedo de esas cosas, como que es muy válido y tú vas a poder como justificarle eso a cualquier persona que te responda. Yo estoy segura que no va a haber problema con eso. Gracias. De nada. Creo que Greima tiene la... Hola, sí, ¿me escuchan? Te escucho, sí. Ok, listo. Mira, mucho gusto. Mi nombre es Greima Salazar. Soy antropóloga egresada de la Universidad del Magdalena. Lastimosamente, no pude ingresar en el momento que estaba haciendo quizás un poco la socialización de los procesos que llevas investigando en el territorio de La Guajira. Pero más que realizarte una pregunta, me interesaría mucho más, quizás, no sé, de pronto si articulado con el programa de antropología, nos podrían facilitar quizás los documentos o los datos que has levantado en territorio quizás para entenderlo y analizarlo un poco más. Digamos que las razones también por las cuales ingresé a este espacio fue una invitación directa desde el programa de antropología para los egresados, es con la finalidad, obviamente, que estoy trabajando con un consorcio que se llama Chaja Guaguayú, pero le presta el servicio como entidad privada a la Secretaría de Salud Departamental, dándole respuesta a la sentencia T302, donde obviamente se le garantice, perdón, al pueblo guayú unos derechos fundamentales que están, bueno, que en sus momentos no se le estaban garantizando y hasta el tiempo de hoy han tenido algunas que otras anomalías en las mismas, pero sí me interesa porque todos los días mi trabajo es ir a las comunidades rurales y rurales dispersas
del municipio de Riohacha, entendiendo que el programa está implementado en los 4 municipios preciados, Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. Entonces sí me gustaría un poco conocer por lo menos cómo ha sido tu actuación o cómo han sido los roles de los actores dentro de ese contacto con el pueblo guayú, aún entendiendo que hay muchos actores, no solamente autoridad tradicional, ancestral, sino ahora mismo que hay unas conformaciones o una figura desde la institucionalidad o desde el mundo occidental consideradas como voceros, líderes. Entonces ellos de cierto modo también juegan un papel fundamental en todos los procesos, tanto de investigación que se hagan en los territorios, como también esas políticas públicas que implementan no solamente los gobiernos territoriales, sino también los gobiernos nacionales. Eso era más que todo la intervención que quería realizar. No sé si de pronto, como te comenté, se articula el tipo de informaciones que ha recolectado en campo, perdón, con el programa, y que de pronto a los invitados se nos haga llegar ese tipo de información para nosotros poder leerla, analizarla y mirar por lo menos en qué materias de avances llevas hasta el momento. Muchas gracias. David, sí. No, yo puedo compartirles mi tesis porque los artículos estoy todavía en proceso de hacerlos. Y puedo mandárselo yo se lo comparto al profe Jorge y después tú entras en contacto con él para eso. Y yo creo que por lo que me cuentas, tal vez el segundo capítulo de mi tesis puede ser más útil para ti, que es como cuando me centro en las instituciones y anoto ahí como qué era lo que yo miraba para definir si eran políticas o no, del buen o el mal cuidado. Y entonces yo creo que por ahí creo que puede serte útil. Pero sí, yo lo puedo pasar eso al profe. Mm. Ok, Daniela. Bueno, gracias infinitamente, gracias por tu tiempo y bueno, cuando vengas a Santa Marta no dudes en ponerte en contacto conmigo, allá tienes un lugar donde quedarte con tu pareja y alguien que te va a cocinar, entonces cuenta con él, Está bien. Está bien. Listo, ¿vale? no. Y Está bueno, cuadrado. voy a ver si esto grabo la Mm. presentación y si es así, pues la cargo en un drive y te envío la copia para que tú también tengas la posibilidad de retroalimentarte y escucharte cómo va tus presentaciones, que eso también nos ayuda Listo, a ponernos en perspectiva. Y gracias, estoy es atento verdad. a las lecturas de la propuesta que te pasé y gracias también por tu tiempo y tu amabilidad conmigo. Muchas gracias por todo. No, no, a ti, muchas gracias por la invitación y bueno, y cualquier cosa, ahí está mi correo, si de pronto tienen alguna pregunta o algo así, eh, adelante, no hay problema. Y Listo. muchas gracias. Vale, saludos a la profe Street y nos Listo, estamos viendo pronto. Saludos a todos. listo, Gracias, está Daniela. bien, yo le digo. Bueno, Muchas Vale. chao, gracias. chao, feliz tarde, Chao. Gracias. chao.